Que hay muchas cosas importantes para hablar, para enseñar. Probable que aquí hay personas que tienen convicción en Cristo, convicción en la palabra, y hay personas que podrán tener conocimiento de la palabra, pero no convicción. Amén. Amén. Y queremos hablarles a todas las personas por igual. Amén. Hay un poquito para todos. Amén. Saben que estamos en un mes que le llamamos el mes de la Biblia, septiembre. Amén. Amén. En el aniversario del 442 de la traducción de este libro de los idiomas hebreo, griego, arameo al castellano. Amén. El mensaje de hoy no es el mensaje de aniversario, pero todos los días hablamos de la Biblia. Amén. Amén. Un libro que hubiera sido difícil para nosotros tenerlo en esos idiomas porque no lo hubiéramos entendido. Pero gracias a Dios, a dos hombres que se propusieron, uno para interpretarla y otro para revisarla. Solo el que la revisó dilató 20 años. Solo el que la revisó dilató 20 años. Saben, es un privilegio para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también para los que hay en nuestro país que manejan un dialecto porque tienen la Biblia en su dialecto. Yo quiero predicar y enseñar esta mañana un tema y es sobre la perseverancia. Amén. Hoy están predicando y diciendo el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículo 13. Amén. Ese versículo no es el versículo para nosotros. Amén. Ese versículo es el versículo para los israelitas en el tiempo de la tribulación. Amén. Amén. Ellos van a ser salvos en el periodo de la tribulación, el que perseverare hasta el fin. ¿De qué? De la tribulación será salvo. Amén. La salvación para nosotros los gentiles es por gracia. Amén, amén. Y la salvación por gracia se alcanza dando dos pasos. Amén. Uno es fe y el otro es arrepentimiento. Amén. La perseverancia para nosotros los santos de la iglesia está bajo 7 conceptos que le daré a conocer. Esos 7 conceptos de la perseverancia para nosotros, uno de ellos es en medio de la prueba. El cristiano tiene que perseverar en medio de la prueba. Lo otro es que el cristiano tiene que perseverar en el temor de Jehová. Amén. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. En tercer lugar, la perseverancia en la doctrina. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, 42 al 47, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan. Habían 3 tipos de perseverancia de la iglesia, pero una de las perseverancias que estamos hablando es perseverar en la doctrina. Y Dios habla dentro de su palabra que hay que perseverar en la doctrina. La doctrina es la enseñanza, es la formación que nosotros tenemos en la iglesia. Gloria a Dios. Pero en cuarto lugar hablamos que hay que perseverar en la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de nosotros no es una fe, hermanos, que está sin fundamento, porque la fe de nosotros tiene 2 fundamentos esenciales. La una es histórica porque hablamos de la historia de la Biblia, amén.
Y la otra es abstracta, por cuanto en el Señor que creemos no lo vemos. Y el Señor dijo que son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Nosotros no estamos presentando una imagen de un Cristo aquí. No estamos presentando un muñeco. Estamos hablando de un Cristo que vive. Que no lo vemos, pero vive. Ese Cristo que murió y resucitó, al tercer día resucitó, estuvo 40 días todavía en la tierra después de haber resucitado y ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Nuestra fe está fundada en ese Cristo. Aleluya. En quinto lugar, hablamos que tenemos que perseverar en la oración. El cristiano tiene que ser de oración. Oración solamente cuando hay que comer, desayunar, almorzar y cenar. Oración solamente cuando se va al culto. Porque oró el pastor, oró el diácono, oró el hermano. No. La oración, dice la Biblia, que debe ser en todo tiempo. Primero que hay que perseverar en la oración. Y lo otro es que hay que orar en todo tiempo. Tenemos también en sexto lugar perseverar en la gracia de Dios. Y lo trataremos de hacer un poco rápido, específico. Y en séptimo lugar, perseverar en el servicio al Señor. Esos son los 7 conceptos que puedo hablar de perseverancia en la vida de un cristiano. Cuando yo estoy mencionando esto, no vamos a decir cosas más, pero queremos enfatizarnos que muchas veces el cristiano está propenso a caer. No una, quizás varias veces. Quizás esto que voy a mencionar implica que ha cometido muchas veces errores en ocasiones voluntarias. Y con eso este cristiano tiene dos opciones. Tiene dos opciones. Esa persona que quizás ha caído varias veces, tiene dos opciones. Una es mantener una actitud de derrota, y lo otro es esforzarse para obtener la victoria, siempre que esté en la voluntad del Señor. Amén. Nosotros creemos en una salvación por gracia y eterna. Una vez que dice la palabra, el que esté en mis manos, en el hueco de mi mano, nadie lo arrebatará. Amén. Aleluya. Las personas que son salvas perseveran. El que no es salvo, óigame bien para que no salgamos confusos. El que no es salvo, esa persona podrá estar en la iglesia 10, 15, 20 años. El hecho de estar en la iglesia no significa que es salvo. Pero si alguien es salvo, no va a estar en el mundo. Amén. Porque los salvos no se van a sentir bien en el mundo. Amén, así es. La persona que es salvo podrá estar en el mundo, pero no podrá estar bien. No sentirá bendición, no se sentirá satisfecho, no gozará de nada de lo que hay en el mundo, porque no se sentirá bien nunca. Porque el Espíritu de Dios lo va a avergonzar en cualquier lugar donde vaya. Amén. Sentirá que no es el lugar que debe estar. Y tendrá que salirse siempre de todos los lugares. Podrá entrar a una cantina, pero no va a estar bien ahí. ¿Me entiendes? Podrá entrar a otro lugar y no va a estar bien ahí. Tiene que salir, porque el lugar de Él es la iglesia. Amén. Amén. El lugar de Él es alabar al Señor. Amén. Antes que venga el Señor a la tierra, los que son salvos deben de estar en la iglesia reconciliados. Amén, amén. Y si no se reconcilian cuando el Señor venga, significa que no eran salvos. Y el que no es salvo no ha perdido nada. Amén. Se los explico claro, el que no es salvo no ha perdido nada. Pero el que es salvo, hermanos, tiene que venir a Cristo. Amén, así es.
Y los que nunca han experimentado la salvación, entonces Dios habla a ellos que hay que arrepentirse. Y hay que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo quiero decirle que usted, estimado amigo, si esta mañana está aquí y nunca ha tenido un encuentro con el Señor, yo quiero decirle, es necesario que lo tenga. Aleluya. El hecho de familiarizarse con los cristianos, el hecho de ir a la iglesia, no nos garantiza ser cristianos ni que vamos al cielo. Para ir al cielo tenemos que estar arrepentidos. Amén. Y tenemos que formar parte de la iglesia. Y tenemos que estar inscritos en el libro de la vida. Amén. Le voy a decir que si no está inscrito en el libro de la vida, pues es propiedad de alguien. Amén. Otro lo tiene inscrito también. Y este se llama el diablo. Amén. Y no voy a dejar afuera a los cristianos. Los cristianos estamos inscritos en el libro del diablo también. Y me dirán ustedes, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Los cristianos estamos inscritos en el libro del diablo. Desde el día que aceptamos a Cristo, el diablo nos inscribió porque somos ahora personas peligrosas para él. Amén. Y él sabe que usted y yo le estamos haciendo la vida imposible a él. Y le estamos arrebatando las almas a él. Entonces somos peligrosos para él. Por eso hablamos en el texto que enfaticé y dice, con perseverancia ganaréis vuestras almas. Amén. 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 Entonces, hermanos, cuando nos entregamos a Cristo, somos inscritos en el libro de la vida de Dios. Amén. Amén. Dios. Dios ahí nos tiene registrados el día y la hora. Y nos puso nombre nuevo también, amén. El nombre que tenemos delante del Señor no podrá ser el que usted tiene para identificarse aquí. Dios tiene un nombre nuevo para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablo del desarrollo de la perseverancia, en el vocablo griego se llama upomone. Es una característica de una persona que no flaquea, una persona que no vacila en un propósito premeditado y a la lealtad de su fe y piedad. Por muy grande que sea la prueba, por muy grande que sea el sufrimiento, muestra que la perseverancia debe de actuar aún más en los momentos cuando hay dificultad. Amén. Gloria a Dios. El cristiano, entre más prueba tiene, más brillo da, Aleluya. más transparente se vuelve, Amén. porque eso le hace ser más fiel al Señor. Amén. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, que ustedes lo pueden leer, Pablo habla del sufrimiento de la fe, de la prueba del cristiano. Amén. Amén. De la prueba del cristiano. Frecuentemente en la vida de nosotros como cristianos viene desánimo. Muchas veces viene el deseo de abandonar algo en lo que se ha invertido tiempo porque no está dando fruto quizás esperado. Yo voy a hablar de algunos textos que menciona la Biblia aquí y los voy a poner como ejemplo a Timoteo y a Tito, que son ejemplo de esto. Yo no sé si usted puede leer conmigo la Biblia en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14, que dice el apóstol Pablo escribiendo. Le habla a los cristianos y le dice: no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No hay que descuidar el don. Los cristianos tienen dones, amén. Amén. Pero yo voy a describir, uno es dones y otra cosa es don. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo a los cristianos de la iglesia para el servicio de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero la palabra don es la salvación. Aleluya. Y la palabra don también nosotros la atribuimos al Espíritu Santo. Tenemos el don del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos los dones del Espíritu Santo también. Amén. Amén. Ahora,
tenemos que ver algo más que menciona San Pablo, y es en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. La siguiente carta, 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay cristianos que muchas veces llegan casi a apagarse y solo está la brasa y humean. ¿Saben ustedes lo que es encontrar una brasa? ¿Ve? Un poquito de brasa. No hay llamas. ¿Qué es lo que hay? Solo un poquito de humo. Amén. Un humito sale. Pero ¿saben ustedes que esas brasas se pueden hacer que haya incendio? ¿Que haya llama? ¿Qué se debe de hacer entonces? Juntarlas y comenzar ¿a qué? Si las comenzamos a soplar, comienzan ellas a ver, revivir, a extenderse, y luego si le comenzamos a poner más brosa, más leña, como decimos también, ¿verdad? Entonces ella comienza a agarrar llama. Muchas veces hay cristianos que hay que comenzar a soplarlos, ¿me entiendes? Para que agarren fuego, porque muchas veces han estado ahí en la casa o en la iglesia, pero solo lo que dan es un humito nada más. Hay que soplarlos. Están por apagarse, pero es necesario que agarren llama. Así que cuando las personas se juntan, hermanos, agarramos llamas. Amén. Aquí podemos agarrar llamas todos. Y los que nunca, hermanos, se han metido al fuego y se meten, pues será mejor todavía. Amén. Será mejor. Queremos tener la iglesia en incendio, ¿sí o no? Amén. Pero no para llamar al cuerpo de bomberos. Saben que si no es el Espíritu de Dios. Amén. Saben, les soy un hermano que muchas veces en la iglesia, cuando se termina el culto, los hermanos salen corriendo como que si hubiera incendio. Y no se detienen un poquito para saludarse ni nada. Salen corriendo como que si hubiera incendio. Como que si está ya inmediato para llamar al cuerpo de bomberos para que apague el fuego. ¿Ah? Que dejó la carne asando, dice el hermano. Hermanos, creo que no. Nosotros tenemos que tener paciencia en todo, amén. Y hacer manifestaciones grandes de lo que Dios nos ha dado. Así que no pasamos también más largo y nos vamos a la siguiente carta de Tito en el capítulo 2, versículo 15. En Tito capítulo 2, versículo 15, dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Nadie te menosprecia. Saben, hermanos, decía hace poco, dentro de los siete características de la perseverancia, una de ellas que mencionaba, y es la primera, es en medio de la prueba. El cristiano tiene que mantenerse en medio de la prueba. La Biblia dice: de aquel que desea vivir de una manera piadosa será perseguido. No solo por personas. Algo que con frecuencia persigue al cristiano es el pecado. A consecuencia de haber renunciado a todo tipo de inmundicia de la carne, el pecado nos persigue. El pecado siempre anda detrás de nosotros, ¿me entiendes? El diablo siempre anda a la expectativa nuestra. El diablo muchas veces está tendiendo redes para cazarnos. El diablo no necesita tenderle redes al pecador que anda ya en su mundo, porque es de él. El hombre sin Cristo ya se sabe que es de él. Lo tiene atrapado a través de sus redes. Las redes que el diablo está lanzando hoy en día son muchas. Y lo atrae a través de la música, lo atrae a través de diferentes cosas, de las cuales son las que a usted más le llaman la atención. Yo pudiera mencionar un montón de cosas aquí. A alguien le atrae mucho el cigarrillo, le atrae la droga, le trae el alcoholismo, le trae la mujer, le trae de todo. Pero aún en medio de todo eso, el diablo lo está arrastrando y lo está metiendo más adentro. Y una vez que está atrapado, no se puede salir. Y hay muchas personas, tanto jóvenes y adultos, y ancianos, que están ahí atrapados, que hoy quieren salirse. Que hoy quieren salirse de ahí. Y no pueden. Algunos están buscando algunos medios
Algunos están yendo a algunos centros de reformación. Otros están yendo a diferentes lugares para buscar